estar en este espacio tan importante con quienes son el alma del sistema de educación superior, las IES. Voy a solicitar también a nuestro compañero Gabriel, que va a estar en calidad de asistente en esta sala, para que por favor se presente, y posteriormente de manera breve solicitaré también la presentación de cada uno de ustedes. Por favor, Gabriel, ¿nos ayudas presentándote? Buenos días con todos. Ya lo dijo mi compañero, mi nombre es Gabriel Nogales. Soy analista de planificación y financiamiento del Consejo de Educación Superior. Un gusto compartir con cada uno de ustedes para el desarrollo de este taller. Un gusto con todos. Muy amable, Gabriel. Bueno, a continuación voy a solicitar que se vayan presentando cada uno de ustedes. Me voy a permitir irles nombrando como les observo en la pantalla, ¿sí? El orden no es por privilegio de alguna IES, sino por lo que tengo aquí en la pantalla. Vamos por favor con Javier. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Javier Mosquera. Represento a la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC. Actualmente soy el decano de estudios en modalidad presencial y quedo pues a las órdenes y espero poder aportar en esta mesa de trabajo a este objetivo. Gracias. Muy amable, Javier. Muchas gracias. Bienvenido. Por favor, con Diego, ¿nos ayuda, por favor? Un saludo a todos los colegas. Mi nombre es Diego Guevara Capello, profesor en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales hasta el año pasado. Y el año pasado, pues también me propusieron que ayude en la dirección de posgrados. Y entonces estoy aquí, un gusto en conocerles y si se puede colaborar en algo, pues con mucho gusto. Muchas gracias, Diego. Bienvenido. Por favor, vamos con José. Sí, con todas y todos, buenos días. Yo soy José Chávez. Actualmente me desempeño como director de posgrado de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Muy amable, José. Bienvenido también. Muchas gracias. Por favor, María José. Buenos días con todas y con todas, mucho gusto. Mi nombre es María José Bustos, soy la secretaria académica de la Universidad de las Artes. Es para mí un gusto estar hoy día reunido con ustedes y espero podamos aportar para la continuidad de la educación de calidad en el Ecuador. Muy amable, María José. Bienvenida. Vamos a continuar. Seguimos, por favor, con Elizabeth. Muy buenos días, qué gusto poderles saludar desde la Universidad Católica de Cuenca. Soy Elizabeth Jiménez, soy la jefa de docencia de la universidad. Un gusto poder compartir con todos ustedes. Muchas gracias, Elizabeth. Bienvenida. Vamos a continuar, por favor, con Pablo. ¿Nos ayudas tu presentación? Sí, buenos días con todos, un gusto saludarles. Mi nombre es Pablo Pombosa. Soy el presidente rector de la Universidad Intercultural de Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amauta-Huasi. Pues un agradecimiento al CES por esta invitación. Y en realidad pues tengo muchas expectativas sobre este taller. Un buen día a todos. Gracias. Muchas gracias, estimado Pablo. Bienvenido. Continuamos con Nadia, por favor. Hola, buenos días con todos, un gusto. Mi nombre es Nadia Rodríguez, soy rectora de la Universidad Internacional SEC. Muchas gracias por la invitación. Listo, muchas gracias por tu presencia. Bienvenida. Seguimos con Cedolfo, por favor. Buenos días para todos. Mi nombre es Adolfo Carrasquero y actualmente me desempeño como coordinador en grado presencial en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Bueno, y dispuesto a trabajar en este eje que estamos en la mañana de hoy, el eje de estudiantes. Muy amable, Cedolfo. Bienvenido. Seguimos, por favor, con Estelita. Muy buenos días con todos. Soy Estela San Andrés y represento a la Universidad Estatal Amazónica. Un gusto de compartir en esta mesa de trabajo. Un gusto también. Muchas gracias, Estelita. Bienvenida. Seguimos, Gracias. por favor, con John. Muy buenos días, colegas. Soy John Antón Sánchez. Soy parte de la Comisión Gestora de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amauta-Huasi. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bienvenido, John.
Seguimos por favor con Gabriela. Buenos días con todos. Mi nombre es Gabriela Muñoz y represento a la Universidad Nacional de Loja. Soy directora de Planificación y Desarrollo. Un gusto poder compartir con ustedes en este taller. Un gusto también, Gabriela. Muchas gracias. Seguimos por favor con Byron. Buenos días con todos. Es un gusto participar en este taller. Mi nombre es Byron Casigna y laboro en la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional en la Universidad Nacional de Chimborazo, específicamente con el tema relacionado a la carga de datos en el CIES. Muchas gracias, Byron. Bienvenido. Seguimos, por favor, con Eliana. Eliana, por favor. Buenos días. Soy Eliana Molina, vicerrectora académica de la UES. Bienvenida, Eliana. Muchas gracias. Listo. Creo que ya nos hemos presentado todos. Bueno, nuevamente volverles a indicar que es un gusto poder trabajar con cada uno de ustedes. A continuación voy a explicarles brevemente la metodología de trabajo que vamos a utilizar. Vamos a iniciar, una vez que finalice la breve explicación, voy a solicitarle a Gabriel que nos ayude exponiendo la matriz sobre la cual vamos a trabajar. Les voy a explicar cada uno de los componentes de la matriz y una vez realizada la explicación se abre el debate, el análisis correspondiente. Este análisis es abierto para ustedes, mis queridos compañeros del sistema de educación superior, ¿sí? Ustedes son los que conforman el componente fundamental en este tema. Entonces, está abierto totalmente. Espero que no nos pase como cuando estamos en clases y solicitamos a nuestros estudiantes que participen y no hay mayor participación. Entonces, en este caso, les solicito a cada uno de ustedes que por favor se sientan libres, abiertos de participar. No hay ningún inconveniente. Estamos en familia. ¿Sí? Estamos en familia, entonces quedan abiertos totalmente para su participación. Una vez realizado este análisis, ¿sí? Este análisis, se irá ubicando las metas propuestas. ¿Sí? Estas metas son una propuesta que va a ser analizada luego dentro de la línea base para la construcción del plan de desarrollo del CES. Después de eso, se solicitará a que ustedes escojan un coordinador o coordinadora para que esas metas o esa información sea presentada en este mismo taller en una plenaria, ¿sí? Donde vamos a exponer la información en relación al eje temático de estudiantes, que es el que vamos a tratar, ¿sí? Entonces, entiendo que igual no va a haber mayor inconveniente para que se escoja el coordinador o coordinadora entre ustedes, ¿de acuerdo? Que todo sea por democracia. Y finalmente se expondrá en el plenario esa información para tener un análisis completo de todos los diferentes ejes que en este caso la doctora Carmita Álvarez les expuso anteriormente. Si es que tuviesen alguna inquietud, por favor, me interrumpen sin ningún problema y estamos prestos para solventarles cualquier inquietud. Por favor, en este momento voy a solicitarle a Gabriel para que nos ayude con la exposición de la matriz. Listo, ¿me confirman si pueden verificar la matriz? Sí, está visible la matriz. Ok. Sí, bueno, el objetivo principal es contar con un criterio homogéneo, ¿no? Un criterio único entre todos los participantes y que los aspectos que se van a debatir en esta mesa de trabajo puedan ser procesados de una manera técnica. En este sentido se ha diseñado la presente matriz. Esta herramienta pues tiene como objetivo el promover el diálogo entre cada uno de los participantes y llegar a consensos para determinar si cada una de estas variables son relevantes, son medianamente relevantes o poco relevantes para el sistema. Y finalmente, pues plantearnos las metas para cada una de ellas. Por otro lado, el objetivo de ponderar
cada una de las variables es tener un grupo representativo y manejable de metas, ¿no? Que cada una de estas metas que van a ser trazadas en este plan de desarrollo del sistema de educación superior y las cuales, como se mencionó anteriormente, pues serán monitoreadas y evaluadas al final del horizonte de tiempo que se ha planteado para este plan, que sería para el año 2026. En este sentido, pues, pongo en consideración la matriz, se encuentra ya con cada uno de los indicadores, se encuentra la relación que tiene con los ODS, con el Plan Nacional de Desarrollo, se encuentran cada una de las variables y la línea base que fue establecida en el documento, bueno, que nos presentó la doctora Carmita Álvarez, se encuentra aquí la línea base, ¿no? Entonces, el trabajo que vamos a hacer conjuntamente con ustedes es definir justamente la importancia, si es que es alta, media o baja, y trazarnos la meta para el 2026. Nosotros ya lo hemos hecho a manera de un ejemplo, a fin de poder guiarnos sobre la redacción y un ejemplo, ¿no? Para cada uno de estos indicadores. En este sentido, pues, comenzaremos con el primer indicador que corresponde al registro de matrícula. Disculpa, Gabriel, escuché que nos iban a compartir la base en el chat. Parece que fue así o escuché mal. Perdón, ¿se refiere al documento de la línea base? Sí. Sí, el documento de la línea base fue socializado y fue enviado a cada una de las instituciones al momento de la invitación. Sin embargo, claro, les haremos llegar si es que... Yo porque en el caso mío yo no lo tengo y le escuché a la doctora Carmita que lo iban a poner en el chat, pero bueno, si fue así, yo voy a averiguar. Perdón, interrumpo, yo tampoco lo recibí con la invitación, sí sería bueno que vuelvan a enviar a todo el mundo, yo creo. Listo. Ok, estimados Gracias. compañeros, no hay problema. En este momento se les va a ubicar en el chat de aquí del grupo de trabajo el documento de diagnóstico, el completo, ¿sí? Para su conocimiento. Gracias. Listo, gracias. No se preocupen. Sigamos, por favor, Gabriel. Listo, entonces vamos a comenzar con el primer indicador. Perdón, una inquietud. De acuerdo a lo que se observa en el cuadro que está presentado en pantalla, vemos una línea base y planteamos los objetivos. Sí es necesario saber cuál fue el modelo, en base a qué datos se está realizando la proyección, por incremento de población, por incremento de estudiantes, por fajas de etarias, bueno, una serie de variables por las cuales se está proyectando, porque decir que da lo mismo decir 450.000, 600.000, eso tiene que estar realmente sustentado en un modelo, así es que para poder realmente ver si es que esa meta es coherente, caso contrario es imposible. Sí, justamente les mencionaba que la meta que se encuentra plasmada en este momento en esta matriz es un ejemplo que nosotros le incluimos a fin de poder guiarnos en la redacción de la meta. No es la meta que ya está. Entonces, en este momento vamos entre todos a definir cuál sería la meta para el 2026, guiándonos obviamente en la línea base y en la información que nos acabó de presentar la doctora Carmita Álvarez. Sí, pero insisto, pero igual, para plantear la meta, no podemos decir un número 600.000, 800.000 si no tenemos una serie de variables que nos permitan correlacionar y realizar una proyección. Insisto en esta parte. Sí, este es un ejemplo, pero sí requerimos ver una serie de factores que realmente deberíamos tener suficientemente juicio para decir, son 600.000, son 300.000 unidades, ¿por qué 450.000 las públicas? ¿Por qué 200.000 las privadas? Entonces, sí, no sé si ustedes tienen algún modelo, algo que nos permita ir realizando esa proyección. Ya, en esta parte, quiero indicarles que ya se compartió el documento de diagnóstico con el chat. Por favor, me confirman si han recibido todos. Dentro de este documento de diagnóstico, se ha realizado un breve análisis, bueno, no se ha hecho un breve, sino se ha recopilado los datos o información, en este caso de años anteriores. Y con base a esa evolución, tenemos en este caso la información en relación a lo que se refiere a registro de matriculados en las web por
tipo de financiamiento. Entonces, este está enfocado únicamente al tipo de financiamiento que tiene la UEF. Si es que es pública, el número de matriculados tenemos al 2018 378.524. Esto representa el 59.84% del total de la población de matriculados en este periodo. En la particular cofinanciada tenemos un número de matriculados de 168.564, que representa 26.65%, y en la particular autofinanciada tenemos un número de 85.453, que representa un porcentaje de 13.51%. Entonces, esta es los datos iniciales que nosotros tenemos en relación a los registros de matriculados por web. Como les decía inicialmente, compañeros, las metas que nosotros vamos a ubicar va en relación de esta línea base que tenemos, porque con esa información vamos a seguir construyendo el diagnóstico, vamos a seguir realizando el análisis y se podrá establecer con base a su análisis, con base a su información y contrastando con otra información de fuentes primarias o secundarias, poder establecer ya una meta definitiva para el plan de desarrollo del CES. Estas metas, como les había señalado, son metas propuestas, ¿sí? Son metas del grupo de trabajo, para que dentro de ustedes como representantes de las guías podamos tener una visión de hacia dónde se quiere llegar o llevar cada uno de los indicadores. Como les explicaba Gabriel, en este caso las metas que han puesto ahí son únicamente valores referenciales, pero sí sería interesante poder ir analizando cada uno de los indicadores y, por ejemplo, estableciendo de estos indicadores en las variables, ¿cuál es la importancia? O sea, dentro de este grupo de trabajo, porque nos hemos dividido en diferentes grupos de trabajo, pero dentro de este, ¿cuál sería la importancia en lo que se refiere a la parte pública, particular cofinanciada y particular autofinanciada en relación al indicador? Entonces, el doctor Pablo Beltrán pidió la palabra. Perdón, por favor, doctor. Gracias, Richard. Solamente para confirmar un dato con todos, un gusto saludarles. De las particulares cofinanciadas, el porcentaje es las autofinanciadas. Está verificado ese dato. Las cofinanciadas son 8 universidades para politécnicas. Sí, doctor, ese es el dato que se encuentra plasmado en la línea base. Ajá, okay. El número de estudiantes. 2018. Gracias. Ya, ¿podríamos continuar, Gabriel, por favor? Listo, en este sentido, vamos a continuar con la revisión de la matriz referente al registro de matriculados de universidades y escuelas politécnicas por tipo de financiamiento. Como podemos observar, la fuente es la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y el CIES, el Sistema Integral de Información de Educación Superior. Aquí podemos visualizar el número de estudiantes en las universidades y escuelas politécnicas públicas. Tenemos 378.524 estudiantes, en la particular cofinanciada 168.564 estudiantes, y en la particular autofinanciada 85.453, con, bueno, el respectivo porcentaje, ¿no? El porcentaje de cada uno sobre el total de estudiantes matriculados. En este sentido, abro el debate para definir la importancia sobre el número de estudiantes de las universidades y escuelas politécnicas públicas. Levantó la mano el doctor John Antón. Sí, muchas gracias. Voy a referirme al indicador de autoidentificación étnica. ¿Sí? Una de las demandas grandes que hay por parte de las nacionalidades y pueblos es la brecha que hay de acceso a la educación superior por parte de población autoidentificada de los pueblos y nacionalidades, indígenas, afroecuatorianos y montubios.
A mí me gustaría conocer con más precisión si la meta que se trazó en el Plan Nacional de Desarrollo del 2017 frente al aumento de las tasas de matrícula de los pueblos y nacionalidades ahora 2021 la cumplimos, y si se cumplió, ¿cuál sería, o si no se cumplió, cuál sería la proyección para cumplir esa meta? Esto lo digo porque pues para nosotros tiene especial importancia este factor, y en la tabla no se alcanza a ver si este total de población estudiantil matriculada, afroecuatorianos, montubios, mulatos, negros e indígenas, corresponde a la meta que se trazó el gobierno en el 2017. Gracias. Sí, doctor. Vamos a ir en orden, por favor, revisando y cuando nos toque sobre el tema de la autoidentificación étnica para abordar ese tema. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, bueno, los datos presentados corresponden a la línea base, ¿no? A la línea base levantada en base a registros administrativos de las 3 instituciones de educación superior. Entonces, el tema del Plan Nacional de Desarrollo se lo debería contrastar con esta información, porque esta es la información de línea base. Ajá, pero actualmente estamos trabajando con la de registros administrativos de los organismos gubernamentales de educación superior. En este sentido, abro el debate para calificar la importancia sobre el número de estudiantes en las universidades y escuelas politécnicas públicas. Sí, buenos días. Me permito participar, ¿puedo? Sí, doctor, encantado, sí. Bueno, considero que partiendo de la línea base, que es una información que arranca desde 2015, de lo que estoy viendo en el diagnóstico y fue lo que nos presentaron, hay una tendencia, ¿verdad?, que definitivamente es hacia crecer, y por lo tanto, de si al 2018 teníamos estos datos, para mí la importancia de este indicador es fundamental. Bajo mi criterio, entonces, para el indicador de registro de matriculados en las universidades y escuelas politécnicas, la importancia de esta línea, de este indicador como tal, de esta variable, lo pondría como alta, salvo algún otro comentario de los aquí participantes, ya que es la base inclusive para el desarrollo, ¿verdad?, de nuevas propuestas, inclusive académicas, que más adelante, en base al avance tecnológico que tiene la ciencia y la tecnología, pues se puedan incorporar. Así que para mí, mi criterio es de alta importancia. Y no sé si podría intervenir. Claro que sí. Sí, comparto con Javier el criterio que realmente es una prioridad alta, más aún considerando una de las ofertas del siguiente gobierno, que es el libre acceso a la universidad. Por lo tanto, obviamente tendrá que incrementarse la tasa de matrícula. Pero aquí viene mi pregunta. ¿Las instituciones de educación superior están en capacidad, tienen la capacidad instalada para soportar ese incremento de matrícula? Creo que todos estos tiempos las universidades hemos venido ampliando el número de cupos, y realmente tiene la capacidad física, la capacidad, la cantidad de docentes, la infraestructura de elementos de enseñanza para poder cubrir esta matrícula. Claro, como intención es muy buena y hay que hacerlo. Y obviamente hay alternativas, pero no todo se puede realizar en línea. Entonces tendríamos que realmente matizar esta parte, colocarlas en observación. Estoy de acuerdo, alta, pero con algunas matizaciones. Perdón, ¿puedo intervenir? Sí, doctora. Sí, muchas gracias, Richard y los compañeros. Para ser breve, evidentemente este es un punto clave, es un punto de alta prioridad, no solamente porque es lo que va a cimentar el capital humano del país, sino porque adicionalmente es la razón de ser del sistema de educación superior, es mayor cobertura. Entonces yo creo que más allá de ponerle matices, sí que me imagino que esta planificación y estos objetivos que nos vamos a fijar requieren de luego, esto se va a aterrizar en unas acciones que se desprenden de estos ejes estratégicos y de estos indicadores. Entonces ahí la invitación es a que
Como indicaba la persona que intervino antes de mí, la situación actual requiere de que la política, los reglamentos apoyen estos objetivos. Y para apoyar estos objetivos se requiere la autonomía de las universidades, se requiere el respaldo, digamos, económico financiero del Estado. Entonces, más allá de los matices que le podamos poner a la tabla, que no creo que sea pertinente ponerle matices ni recomendaciones ni nada de eso, sino más bien que después, cuando se estén diseñando las acciones, seamos coherentes con estas metas que nos hemos puesto. Si nos hemos puesto que es una alta prioridad generar más cupos y generar más oferta, pues que luego la normativa no lleve a limitar los cupos, a limitar la oferta, porque nosotros hoy en día tenemos unas limitaciones que solo nos dan un paralelo de 20 para determinada carrera o 2 paralelos de 40. Entonces, eso sí quiero invitar al CES, que si estamos poniendo estas metas como altas, como importantes, pues luego con la normativa no las limitemos. Que haya una mayor autonomía y una mayor libertad para que realmente se cumplan estas metas, porque si no, no las vamos a poder cumplir. Eso, muchas gracias. En este sentido, sí, totalmente de acuerdo con la doctora. Pidió la mano el doctor Pablo Beltrán, por favor. Gracias, Gabriel. Doctora Rodríguez, comparto completamente su opinión. Cordial saludo. Efectivamente, y yo creo que para eso es este taller, para poder no únicamente ver un número a dónde queremos llegar, sino qué es lo que podemos desde los órganos rectores hacer para que ustedes, que son van a hacer el trabajo principal, puedan alcanzar esa meta. Entonces yo creo, la persona que está tomando apuntes, que es muy importante porque dentro de las estrategias es lo que propone la doctora Nadia, que es flexibilizar el sistema, disminuir las regulaciones a tal punto que las IES, las universidades escuelas politécnicas, en su autonomía responsable, puedan tener un espacio más amplio para poder ofertar cupos de acuerdo a lo que la demanda les exige. Así es que, por favor, solicitaría que se registre eso. Gracias. Y bueno, finalmente voy a dar la palabra a la doctora María José Bustos, que levantó también la mano, pidió la palabra. Muchas gracias, compañero. Sí, efectivamente, tal como lo indicó anteriormente uno de los compañeros, yo creo que la meta y las observaciones que establezcamos dentro de este taller deben de ir atadas a ciertos compromisos, ¿no? Que estamos de acuerdo a que es necesario que el número de matriculados y cupos ofertados vaya en crecimiento, pero sin embargo esto debe de estar atada a otra responsabilidad, que es la responsabilidad y la obligación de incrementar el presupuesto que se le otorgue a las universidades públicas como a las cofinanciadas y las oportunidades que se les dé a las universidades privadas para no limitarlas, como indica la compañera Nadia, al crecimiento de su oferta, ¿no? Entonces, estas metas estar atadas a estos compromisos, que las universidades puedan tener un mayor incremento en su infraestructura, en su planta docente, para así poder acoger a más estudiantes dentro de nuestras instituciones. Gracias. Muchas gracias, la doctora Eliana Molina, por favor, y aquí para ya concluir y justamente dejar señalado lo que acaban de mencionar cada uno de ustedes y calificada la importancia. Gracias. No se le escucha, doctora, perdón. Sí, gracias. Solo para agregar que en esos cupos se revisen las restricciones que también se han incluido de informes del año 2017 hacia atrás. Existe un informe del Ministerio de Salud Pública del 2017, de mediados del 2017, donde señalan que no existen brechas de formación en medicina y odontología. Quisiéramos pedir, por favor, que se revise eso también porque nos tienen limitado el incremento de los cupos en estas carreras que actualmente ante la situación que estamos pasando no podemos decir que no existen brechas y que quizás sea cierto que en ciertas ciudades lo existen, como son las ciudades donde existen más universidades y mayor cobertura, pero hay lugares donde los estudiantes pueden venir y pueden realizar sus estudios y que necesitamos revisar. Quisiera, por favor, que se agregue el tema de las carreras de medicina y odontología en esa flexibilidad de los cupos. Listo.
con base a todas las, las exposiciones, de la misma manera, la importancia, tanto para el número de matriculados en las instituciones públicas, particulares cofinanciadas y particulares autofinanciadas, la importancia sería alta, ¿sí? En este sentido, debemos plantearnos una meta al 2026 y tal como lo mencionaron cada uno de los representantes, pues se deben diseñar cada una de las acciones para poder alcanzar los objetivos y las metas planteadas. Nosotros habíamos puesto como un ejemplo para guiarnos, ¿sí? Si teníamos al 2018 378.524 estudiantes, ¿sí? Lo habíamos propuesto como un ejemplo para la revisión de cada uno de ustedes, aumentar a 450.000 el número de matriculados. Una consulta, ¿esa proyección fue hecha en base a algún cálculo o es simplemente un ejemplo posible? Es un ejemplo Ya. nada más para la revisión. ¿Y tienes los porcentajes de incremento que significan en cada una de las tres esas cifras que se están proponiendo? Porque yo creo que lo que podríamos hacer es comparar con los porcentajes de incremento de los años anteriores y ver si es un porcentaje adecuado, digamos, razonable, y así poderlo validar para no demorarnos demasiado, quiero decir. En la línea base, perdón, en la línea base está la tasa de incremento de los años analizados. Entonces, podríamos partir que sería el único elemento que podríamos trabajarlo para proyectar la meta al año 2026. Con una particularidad, dada la política de gobierno, que está dada una mayor apertura y libertad que se ha pregonado en campaña, pienso que habría que darle un plus, un porcentaje mayor al incremento que se daría en los años siguientes, dada la política de gobierno. Sí, justamente en la línea base existe un porcentaje, ¿no?, de la variación anual promedio del 4,84% desde el 2015 al 2018. Entonces existe ese porcentaje, ¿no? Gabriel, creo que no es suficiente el incremento en promedio. Se requiere ver cómo ha sido la evolución para poder proyectar hacia los próximos años. Y ahí habría que ver dos panoramas. El uno es un incremento de acuerdo bajo las mismas condiciones actuales. Y la otra sería un incremento si es que cambian las condiciones, como manifiesta el doctor Chávez, en donde haya mayor apertura y menos regulación, que sería la otra meta. Entonces yo creo que eso es lo que deberían aquí los participantes ver qué es lo que se podría hacer para poder alcanzar la una meta o bien la otra meta. Pero yo creo que es importante tener cuál ha sido la evolución de la matrícula. De acuerdo en mi caso con el planteamiento de Pablo. Sí, quisiera aportar nada más. Tenemos los datos de 2015, 2016 y los porcentajes de variación año a año. Eso ya nos da una línea de tendencia con la que podemos partir, ¿verdad? Y hacer un cuadro estadístico sencillo que proyecte hacia cuál va a ser la tendencia hasta el 2026. Y efectivamente a eso agregarle las otras variables como el tema de condiciones, el tema de no limitaciones, y podríamos acordar rápidamente un número. Creo que eso es lo más sencillo en este momento, salvo un mejor criterio, ¿no? De acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Perdón, yo estoy viendo que el tiempo se hace súper corto y hay un montón de indicadores y temas. Entonces, no sé si como resultado de la plenaria podríamos dejar, digamos, encargar al CES que ellos se encarguen de fijar un porcentaje adecuado respecto a la tendencia. Y luego, si se quiere, pues validarlo en otro momento, que el CES nos para que podamos seguir a los otros indicadores, porque, o no sé si Pablo, de pronto no sé si tienen previsto que después podamos trabajar en otra metodología, porque sí me preocupa un poquito el tiempo. Yo tengo otro compromiso a las 11 y entiendo que el evento está planificado hasta las 11. Yo tengo una propuesta, más bien. Miren, efectivamente, los números los puede sacar el CES con su equipo. ¿Sí me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí, le escuchamos. Pero en este momento lo que se podría hacer es que en base a ustedes, a su experiencia, que
puede establecer qué porcentaje se incrementaría en caso de que se liberalizara un poco más las restricciones que desde los órganos reguladores ponen para aceptar el incremento en cupos o la apertura de nuevos paralelos. Entonces, porque lo otro, como dijo sí el doctor Nogales, me parece, es una cosa sencilla, es una proyección estadística, pero habría que ver a esa proyección qué porcentaje habría que acumularle, incrementarlo en caso de que cambien las condiciones. Y eso depende de ustedes. O sea, ¿ustedes qué creen? ¿Cuánto cree que les ha causado de restricción la regulación excesiva o la falta de agilidad de los órganos reguladores? Entonces, si eso se elimina, ¿en cuánto sería la oferta, la cobertura? Eso es lo que yo creo que hay que en este momento definir. La doctora Gabriela Muñoz, de la Universidad Nacional de Loja, solicitó la palabra. Sí, justamente en el tema de la proyección para el incremento de estudiantes también deberíamos considerar el tema económico. En el caso de la Universidad Nacional de Loja se redujo prácticamente 3 millones de dólares y con esto también tenemos una limitación para el incremento de estudiantes, por lo tanto una limitación para el incremento de esos docentes que van a poder dirigir a los estudiantes en las diversas carreras. Entonces, en ese sentido, también deberíamos tomar esa parte que es importantísima para poder generar esa línea base en cada universidad, sobre todo las universidades públicas, que tuvieron una reducción importante por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Perdón, estimados compañeros, atendiendo las diferentes inquietudes tanto del doctor Beltrán, de Gabriela y de las personas que antecedieron, dentro de la parte metodológica se encuentra establecido, como les mencionaba, la presentación de la propuesta en sí, en el tema del análisis de la importancia y de una meta propuesta para ustedes. Se analizó también que justamente por temas de tiempo, los indicadores que no se alcancen a revisar, esta matriz será remitida a cada uno de ustedes para que en un lapso de tiempo definido, que ya se les indicará, nos remitan con la información correspondiente. Entonces, esa sería una parte para que inclusive en los indicadores que no se alcance a revisar, ustedes con un tiempo ya más prudente puedan realizar el análisis correspondiente y remitir la información. Gabriel, por favor, si podemos continuar. Listo. En este sentido, bueno, pues tendríamos que definir una meta, ¿no? O sea, como una propuesta por parte de las universidades para poder ir poniendo. Obviamente se consideran cada una de las exposiciones de lo que, de cada una de las necesidades que se han expuesto, pero sin embargo, deberíamos plantearnos una meta, ¿no? Una propuesta de meta para este plan y posteriormente se realizarán cada uno de los cálculos de los cálculos respectivos. Pero sí es importante conocer también el criterio de cada una de las universidades. La doctora Eliana Molina, por favor. Gracias. Quisiera proponer que las metas, primero, sean un poco diferenciadas por tipo de universidad. Y segundo, que exista flexibilidad, porque si las universidades tienen mayor infraestructura o mayor cobertura, podemos ayudar a aliviar el problema nacional de falta de cobertura para la educación superior.
Entonces, en ese sentido, y con el último año que se ha potenciado la modalidad en línea e híbrida, deberíamos ser más flexibles. Primero, proponiendo una meta por tipo de universidad y segundo, también dejando a la autonomía de la universidad si puede rebasar esa meta, no poner límites. Por tipo de universidad y autonomía. Doctor John Antón, por favor. Gracias. Yo he escuchado con mucha atención el tema de la flexibilidad y la autonomía, ¿sí? Y del aumentar los cupos. Solo mi inquietud es la pertinencia de aumentar estos cupos en aras de mantener la calidad, ¿sí? en el proceso de aprendizaje, porque sabemos que todavía hay bastantes limitaciones para una óptima calidad, sobre todo en estas nuevas modalidades que se están dando, ¿no? Estas modalidades híbridas, modalidades telemáticas, ¿sí? Que esto también debería estar en relación con otras condiciones de la sociedad en temas de infraestructura tecnológica, de accesos a Internet, de posibilidades económicas de los estudiantes para sostener este sistema de educación híbrida. O sea, me parece súper bien que fijemos estos criterios de flexibilidad y de autonomía y que se puedan rebasar las metas, pero yo sí me queda la inquietud de si esas metas no vayan a constreñir con el tema de la calidad de la educación. Pido la palabra. Sí, doctor Beltrán. Gracias. Doctor Antón, muy válida su preocupación. Sin embargo, recordemos que la calidad es un principio que debe ir de manera, debe atravesar cada una de las metas que se presenten en este plan de desarrollo, puesto que la calidad es intrínseca, no se la puede negar. Entonces, lo que en este momento se está buscando en esta sala, por lo menos, es revisar las metas en cuanto a número de estudiantes, en cuanto a cobertura. Y esta cobertura, para poder alcanzar esas metas, ¿qué es lo que se necesitaría? Por lo tanto, yo lo que planteo es, para poder avanzar, es que efectivamente, como indicó la doctora Molina, se diferencien las metas entre lo que son universidades públicas y universidades financiadas y cofinanciadas. ¿Por qué razón? Porque enfrentan restricciones diferentes, tal como expuso la delegada de la UNL, de la Universidad Nacional de Loja. Ellos enfrentan una restricción adicional que es de presupuestaria. Por lo tanto, sus metas están ligadas directamente al incremento de presupuesto. Por lo que yo pensaría que habría que preguntar y definir, en el caso de las universidades públicas, si es que no hubiese incremento presupuestario, con el mismo presupuesto que actualmente tienen, podrían incrementar el número de estudiantes. El incremento sería igual que en la misma tendencia en los años anteriores, en mayor o en menor. Yo quisiera intervenir con el mismo presupuesto. Y gracias. Sí, del doctor de la UNACH, ¿sí? Sí, muchas Doctor gracias. Byron, por favor. Yo quisiera intervenir justamente en ese sentido de el tema de si con el mismo presupuesto se pudiera sostener más estudiantes. Por lo menos al caso de la Universidad Nacional de Chimborazo, en los mismos números que ustedes pueden luego revisarlos en el CIES, prácticamente con la misma cantidad de profesores que la universidad tenía en el año 2015, sostenemos un 50% más de estudiantes actualmente. Entonces, por lo menos para la realidad de nuestra universidad, estamos ya alcanzando un poco el techo de lo que nosotros operativa y físicamente podemos sostener, tanto a nivel de infraestructura como a nivel del capital humano. Entonces, de pronto esa observación tal vez puede ser un poco tomada en cuenta, tal vez analizando un poco la realidad de cada universidad, la realidad tal vez viendo cómo ha venido creciendo o tal vez algunas relaciones, no sé, entre profesores y estudiantes, parecido a los indicadores que antes utilizaba el CASES en las evaluaciones que realizaba, ¿no? Eso era lo que yo quería intervenir.
No sé si con respecto, tenemos un delegado de alguna otra institución pública para que nos ayude tal vez con su criterio referente a lo ya señalado por el doctor Beltrán, si es que es posible incrementar el número de matriculados considerando el mismo presupuesto. Bueno, yo con relación a la Universidad de las Artes, que como muchos conocen es una universidad con imparte ciertos conocimientos específicos, ¿no? Tenemos dentro de la universidad ciertas asignaturas que no se han podido aperturar ya hace 2 semestres, debido a que los profesores tienen que tener conocimientos específicos para estas asignaturas. Por ende, ahí que empezamos a limitar un poco la capacidad de la oferta, también empezamos a limitar y un poco a peligrar el periodo en que se debe de titular un estudiante. Entonces, hacer una oferta educativa más amplia en una universidad que tiene esta especificidad resulta complicado si no tenemos una mayor cantidad de recursos generados por el Estado, ¿no? Otorgados por el Estado en este caso. Entonces, esto sí limita mucho al crecimiento que queremos tener las universidades públicas. Esa es mi opinión. Muchas gracias. En este sentido, bueno, vemos que el número de matriculados podría incrementarse considerando el tema presupuestario para las universidades públicas y las cofinanciadas. Tendríamos que ver, no sé, en este sentido, referente a las universidades particulares autofinanciadas. Gabriel, pidió la palabra a la doctora Muñoz de la Universidad Nacional de Loja. Creo que es importante conocer. Sí, por favor. Sí, justamente. Lo importante aquí también es que sobre los años de evaluación que estamos teniendo, que es del 2015 al 2018, hay que considerar que la universidad dentro de esos años fue intervenida, hablando de la Universidad Nacional de Loja. Por lo tanto, ha ido año tras año sufriendo reducciones. Es decir, desde 55 millones de dólares que en el 2015 tuvo la universidad, ahora enfrentamos una reducción hasta 33 millones de dólares. Ahorita mismo tenemos 12.987 estudiantes y en ese sentido nosotros prácticamente estamos al límite, no solo en el tema docente de carrera, sino también de infraestructura. Hay que considerar que la universidad tiene 161 años de trayectoria. Por lo tanto, ustedes se podrán imaginar la infraestructura que tenemos y el poder renovarla, el poder incluso acceder al tema tecnológico ha sido todo un esfuerzo sobrehumano incluso para poder acceder. Hemos tenido que, para poder incluso poder financiar el tema tecnológico y no tener problemas a este cambio de modalidad por el tema de la pandemia, dejar de lado otras circunstancias que también fueron prioritarias. Entonces, en ese sentido, nosotros sí estamos plenamente limitados al presupuesto. Muchas gracias, doctora. Referente a las universidades particulares autofinanciadas, si me ayuda tal vez un delegado exponiendo su criterio referente a la importancia de este indicador. Es importante este indicador por cuanto eso permitirá, sobre todo si se da como se había comentado por algunos de los participantes que me antecedieron, una mayor desregulación por parte de los organismos de control en proyectar tanto lo que es la infraestructura y la capacidad y todo lo necesario para incrementar la capacidad de la universidad y poder acoger ese incremento de matrícula que se vendría hasta el año 2026. Yo pienso que es factible. Las universidades privadas, autofinanciadas, tienen una mayor flexibilidad que les permitiría dar los pasos para incrementar esa capacidad. Gabriel, ¿me permite esa palabra, por favor? Claro que sí, Richard. Ya, estimados compañeros, pongo a su consideración para poder avanzar en esta parte,
y contando con sus valiosas propuestas, conocimientos y sobre todo las observaciones que nos están dando, que es sumamente importante poder como organismo CES contar con esa información, ver si avanzamos en la parte de importancia de cada uno de los indicadores, porque ahí se está dando justamente las observaciones de cada uno de ustedes y posteriormente, si tenemos algo de tiempo, pues vamos estableciendo una propuesta de metas, o si no, en su defecto, como les indicaba, se les remitirá esta matriz para que ustedes de una manera tal vez o con un tiempo más prudente puedan ir estableciendo. Eso les pongo por favor a su consideración para la validación correspondiente. O sea, si me permiten, yo creo que el criterio... El doctor John Antón solicitó la palabra. Gracias. Gracias. Creo que el criterio general que yo entiendo y recojo es que los indicadores son de altísima prioridad, o sea, casi que la mayoría. ¿Sí? Lo que estamos discutiendo es la aplicación o la lectura de estos indicadores, caracterizarlos de una manera mucho más particular, es lo que veo yo que ha sido como lo que se ha discutido, o sea, la mayoría, pues, incluso yo me refería mi primera intervención fue sobre el indicador sobre pueblos y nacionalidades, y esto implica de que la mayoría son importantes, solo que nuestra sugerencia es que se caractericen mejor y que la fuente de información sea segmentada para entender las proyecciones. Eso es, muchas gracias. Buenos días, yo creo que sí es importante lo que nos plantea Richard de ir viendo los indicadores que tiene la matriz completa, porque la dificultad que estamos teniendo es lograr generar la meta, sobre todo porque cada escenario es distinto, en el caso de las universidades públicas, particulares cofinanciadas, particulares autofinanciadas, y en esa proyección de los porcentajes de crecimiento vamos a encontrar diversas limitaciones. Entonces, pues yo creo que podemos ir viendo los indicadores que tienes en esta matriz para ir identificando la importancia y ver entonces si en estos indicadores es mucho más fácil establecer una meta, porque en el aumento de los matriculados es muy difícil proyectarlo como lo decían los compañeros anteriormente, sobre todo porque depende de muchos factores. Yo creo que hay que tener en cuenta que en esta proyección, tal cual como hacemos en ingeniería, a veces el peor escenario es el más conveniente para hacerla, porque va a garantizar que se cumpla, en este caso, la meta. Sí, totalmente de acuerdo con el criterio de cada uno de ustedes. Hemos visto que el registro de matriculados, el tema de incrementar la matrícula tanto en universidades públicas, particulares cofinanciadas y particulares autofinanciadas es importante, ¿no? Por el tema académico, por el tema del estudiante, considerando cada uno de los criterios. En este sentido, la importancia es alta para las tres universidades, ¿sí? La importancia es alta para las tres universidades. Y vamos a continuar con el siguiente indicador, que corresponde a la tasa bruta de matrícula en educación superior de tercer nivel en universidades y escuelas politécnicas. Podemos observar la fuente, que es la CENESID, y el Sistema Integral de Información de Educación Superior. Esto corresponde a registros administrativos. Podemos observar, la línea base es la del 2018. Aquí podemos observar que en el año 2015 la tasa bruta fue del 26,32%, en el 2016 del 25,86%, en el 2017 el 26,23% y en el 2018, que es la línea base que se ha considerado para el presente plan, es del 26,45%. Pongo a discusión de cada uno de ustedes, considerando este porcentaje del 26,45%, la tasa bruta de matrícula en educación superior. Perdón. A ver, yo creería que este indicador está ligado al anterior, solo que el anterior está desglosado por tipo de universidad, con lo cual sería alta también. La importancia de este indicador yo creo que es clave para la complementariedad de los distintos tipos de universidades. Justamente estamos oyendo a los compañeros de algunas universidades públicas que van a tener dificultades o que no, o que es incierto
el panorama financiero. Y en ese sentido, este indicador yo creo que es incluso más importante que el anterior, porque aquí es la complementariedad del sistema de educación superior. Esa es mi opinión. Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Puedo El doctor intervenir? John Antón. Perdón. Solo quería hacer una pregunta. Si este indicador podíamos hacerlo en relación a la demanda. ¿Sí? O sea, en este momento, quisiera preguntar, según el CES y el CENESI, ¿cuál es la demanda o la presión de los estudiantes de la juventud ecuatoriana por cupos, ¿no? Esto para tener en cuenta la necesidad de la proyección. Gracias. La doctora Gabriela Muñoz de la Universidad Nacional de Loja, por favor. Sí, justamente por este tema es de que también es importante recalcar que no todos los jóvenes o personas que quieran acceder a la educación superior tienen el mismo tipo de economía. Por lo tanto, la universidad pública es bastante importante en este sentido. Incluso las personas que tienen una economía más o menos estable acceden de mejor manera a la universidad pública, y para un título de cuarto nivel acceden a una universidad privada o internacional. Entonces sí es importante el tema de las universidades públicas en el tema de financiamiento y en el tema de acceso a la educación y en el tema de aumentar el cupo. Todos estos tres factores deberían ser mucho más importantes, consideraría yo. El doctor José Chávez, por favor. Aquí vemos, de acuerdo a los datos, que la tasa oscila entre el 26%, no ha variado mucho, por lo tanto, este indicador está relacionado con la totalidad de la población, y vemos que la población en estos años ha ido creciendo. Por lo tanto, el acceso a la educación superior se ha estancado. Por lo tanto, tiene una prioridad alta, porque realmente el sistema universitario no está respondiendo a las necesidades que tiene la población que se encuentra en ese rango de edad y que requiere educación universitaria. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra institución, por favor? En este sentido, se ha calificado con la importancia de alta al incremento de la tasa bruta de matrícula, considerando cada uno de los criterios si se encuentra directamente relacionada con el incremento de estudiantes matriculados. En este sentido, queda con la importancia alta. No sé si alguna institución tiene otro aporte referente al presente indicador, o continuamos con el registro de matriculados por autoidentificación étnica. Listo, el tercer indicador corresponde al registro de matriculados en universidades y escuelas politécnicas por autoidentificación étnica. En el periodo, tenemos información en el periodo comprendido entre el año 2015 y el 2018. La fuente de información es con base a registros administrativos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y del Sistema Integral de Información de Educación Superior, IES. Podemos observar que para el año 2018, ¿sí? Aquí contamos con el total de estudiantes matriculados por autoidentificación étnica y el respectivo porcentaje. En este sentido podemos ver que la mayor cantidad de matriculados se autoidentificaron como mestizos con el 71,37%, seguidos, vemos que se encuentra seguido el pueblo afroecuatoriano con el 2,85% y el pueblo indígena el 2,61%. Vemos en un menor porcentaje a los estudiantes que se autoidentificaron como el pueblo montubio, 1,51%. También hay que considerar que el porcentaje referente al pueblo afroecuatoriano se lo suma con el pueblo mulato y el pueblo negro, con base a lo que se definen los registros administrativos del INEC, ¿no? De acuerdo a lo trabajado en la CONEPIA con el INEC. En este sentido,
solicitado la palabra el doctor John Antón, por favor. Sí, muchas gracias. Primero recordar que esto es necesario y obligatorio, tener estos indicadores, porque la misma LOE lo precisa. Hay todo un capítulo de la LOE sobre acceso con igualdad de condiciones y por equidad a la educación superior. Y también hay un articulado sobre acciones afirmativas. Entonces, para mí, y como representante de la Universidad Intercultural Amauta Huasi, creo que este es un indicador de altísima prioridad para la construcción del Estado plurinacional. En este momento, pues nosotros consideramos de que es cada día más urgente pensar y repensar en esta situación, dada los desequilibrios que tiene la sociedad ecuatoriana. Entonces, para nosotros este es un indicador de altísima prioridad y sí nos gustaría, en relación con lo que los compañeros han planteado, que el indicador se desagregue un poco, porque sí nos gustaría saber cómo se comporta este indicador de acuerdo a la caracterización de las universidades, es decir, las públicas, las financiadas, las autofinanciadas. ¿Sí? Nos gustaría, porque a veces solo se concentra el indicador en las universidades públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Algún representante de otra universidad, por favor? Listo, la relevancia es muy importante, ¿no? El tema de la autoidentificación étnica. En este sentido, se califica con la importancia alta a cada una de las variables, ¿no? Cada una de las variables. Bueno, el indicador otro, no sé, en este sentido, debemos considerar también esta parte, considerarlo como una importancia alta. Entonces, tal vez ahí solicito a los representantes de las universidades el criterio, por favor. El tema de no registra también, bueno, eso no tendría que ir, pero sí al referente a las personas que no se autoidentifican. Sí, buenos días. No sé si me permiten. Doctor Pombosa, claro que sí. Siga, sí, gracias. No encontré el icono para alzar la mano virtualmente. Pues, bueno, gracias. Sobre estos indicadores, en el caso de los pueblos indígenas, bueno, hay un dato que quisiera preguntar, ¿no? Porque estos datos son del 2018 y no sé si hay información del 2019, 2020, entonces al momento estamos en 2021, estaríamos desfasados con 2 años y en estos 2 años pues han ocurrido una serie de cambios, entiendo también, dentro del acceso a las universidades de los compañeros de pueblos y nacionalidades. Entonces, sí, mi criterio también es que es importante tener en cuenta varios factores que inciden en que las poblaciones pueblos y nacionalidades no logran acceder a la universidad. Uno de estos factores se nos ha dicho porque nosotros hemos estado en estos meses pues en continuo diálogo, en trabajo con los jóvenes, es el tema del acceso a la universidad, ¿no? El tema de los exámenes, el tema también de las tecnologías que están. Entonces, bueno, quizá en otro momento, en otro indicador, pues también se podía identificar esos indicadores, ¿no? Que están impidiendo de que las poblaciones, diríamos, minoritarias, tanto la población agroecuatoriana como indígena, montubios, pues no tengan el acceso a la educación superior, ¿no? Entonces yo también coincido con los compañeros en que en realidad este indicador es muy alto, lo que, o sea, tiene una importancia elevada.
Y lo que sí es que entiendo que esto habrá que más adelante precisar, ¿no? O sea, en cuánto va a ser la meta hacia el futuro y cómo lograr esas metas, ¿no? Eso nomás, muchísimas gracias. Doctor José Chávez, por favor. Sí, aquí hay que, un aspecto es muy importante, como se ha definido, que todos estos grupos minoritarios accedan a la educación superior. Pero ¿qué nos dice la realidad? Si nosotros vemos, desafortunadamente la educación media, la educación bachillerato es heterogénea en el país. Normalmente estos grupos se encuentran ubicados en áreas rurales y no acceden a colegios donde el nivel educativo sea adecuado. Por lo tanto, al ingresar a la universidad entran en desventaja. Sí, y esa desventaja, ¿cómo va a ser visualizada? ¿Cuál va a ser el efecto? De que si cada universidad coloca su sistema de ingreso, normalmente por experiencia antes que existe el examen del bachiller o el examen de ingreso a la universidad, muchas universidades tenían examen de ingreso y el examen consistía en un examen de conocimientos. Por lo tanto, la probabilidad de que tengan éxito para lograr cruzar, digamos, solventar ese examen, estos pueblos minoritarios que tienen una desventaja por el tipo de educación de bachillerato, va a ser un poco más complicado que accedan a la educación superior. Por lo tanto, debería considerarse algún mecanismo de nivelación orientada para estos grupos para que realmente puedan entrar en mejores condiciones a la educación superior. Muchas gracias. Sí, todos sus aportes son muy importantes, los cuales igual van a ser totalmente considerados en el desarrollo de las acciones para alcanzar cada una de las metas que se van a proponer. Es muy importante también recalcar, el doctor Pombosa, sí, la información es con corte 2018. La información de los años 2019, 2020 se encuentran en proceso de levantamiento, eso se encuentra a cargo la CENESID. Es por eso que se ha tomado con la última línea de base, con el último año, en donde se encuentra la información totalmente levantada. Tal vez, bueno, en este sentido, se encuentra calificado con una importancia alta a la autoidentificación de cada uno de los estudiantes matriculados en las universidades y escuelas politécnicas. Tal vez alguna institución que desea aportar algo más. Caso contrario, vamos a continuar con el siguiente indicador. Doctora Muñoz de la Universidad Nacional de Loja, por favor. Sí, justamente en ese sentido, yo pude desarrollarme como directora de planificación también del Ministerio de Educación y ahí me pude dar cuenta de que en realidad, por ejemplo, en la población del pueblito de Saraguro, que es una población indígena, la mayoría de las escuelas son unidocentes y no están contando obviamente con el recurso necesario para acceder a una universidad de cualquier tipo, de cualquier índole, sea pública, privada o cofinanciada, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros como Universidad Nacional de Loja, ahorita mismo, dentro de los pueblos y nacionalidades indígenas y de las otras circunstancias de las personas afrodescendientes, tenemos un porcentaje del 2.73% y de los pueblos y nacionalidades indígenas del 1.48%, que realmente es mínimo, porque nosotros al encontrarnos al sur del Ecuador contamos con muchas más nacionalidades y en ese sentido pues deberíamos primero poder mejorar la educación media para luego poder mejorar la educación superior. Y ahí sí me uno al pensamiento del compañero José Chávez, que él decía de que justamente es necesario un curso de nivelación para estos estudiantes. Ese sería mi aporte en este sentido. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con el siguiente indicador.
No sé si solo antes de pasar, que quisiera Claro, doctor. hacer un comentario, ¿no? Con relación a este indicador, ¿no? Porque aquí lo estamos señalando, por ejemplo, bueno, está la variable indígena, mestizo, montubio. Dentro del sector indígena hay 14 nacionalidades, es decir, que hay 14 lenguas que se hablan, ¿no? Entonces, aquí también lo que queda es que como este es un indicador general, se agrupa todo lo que es indígena, pero dentro del mundo indígena, por ejemplo, están los quichuas, están los shuar, los ashuar, bueno. Entonces, creo que sería importante desagregar ese indicador, ¿no? Porque de lo que hemos visto es que en la población, probablemente podemos, una hipótesis, mencionar que la población quichua es la que tiene más acceso a la universidad, mientras que la población shuar, ashuar, quizá están en menores desventajas y sería importante identificar esa particularidad, ¿no? Entonces, esto nomás quisiera dejar planteado como una inquietud, en el sentido de que ojalá algún rato, pues un momento se pueda desagregar este indicador. Muchísimas gracias, compañeros. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Se encuentra registrado cada uno de los comentarios, los cuales todos van a ser tomados en cuenta y se los va a revisar a fin de fortalecer la información, que es lo más importante dentro del objetivo de este taller. Vamos a continuar, por favor, con el siguiente indicador. Vamos a grabar. Este es otro indicador que también es muy importante. Pongo a su consideración el registro de matriculados en las universidades y escuelas politécnicas por el tipo de discapacidad. En este sentido, podemos ver de la misma manera que la fuente es la CENESID y el Sistema Integral de Información de Educación Superior, que se encuentra a cargo tanto el CES, la CENESID y el CASES. Podemos observar los porcentajes de discapacidad, perdón, de los estudiantes que se han matriculado. Física motora tiene 48,79%, que es el más alto dentro de los estudiantes matriculados, seguido de una discapacidad visual con el 28,26%. En este sentido, cedo la palabra al doctor John Antón, que levantó la mano. Gracias, muy breve. Me llama la atención que estamos hablando de discriminación y de desigualdades. Sin embargo, la estamos estableciendo en, digamos, de alguna manera, en una lectura bastante conservadora de las desigualdades. ¿Qué quiero decir con esto? Que es necesario quizás pensar en que el indicador pudiese evolucionar hacia las desigualdades entrecruzadas, ¿sí? A esta mirada interseccional de la discriminación, ¿sí? Porque a veces se juntan varios factores, ¿no? Se junta el factor de la discapacidad con el factor de el género, con el factor de la etnicidad y del sexo. Entonces, incluso hasta con la procedencia geográfica. Entonces, más que una atención a este tipo de indicador, también sería interesante lograr entrecruzar los indicadores. Por ejemplo, con el anterior, con el de etnicidad y autoidentificación, ¿sí? Y junto con procedencia geográfica y ubicación de los estudiantes, porque tenemos experiencias de que no basta con la discapacidad, sino que también es necesario con la complementariedad de las discriminaciones, como una posibilidad para superar la desigualdad para el acceso a la educación superior. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Cedo la palabra a la doctora Elizabeth Jiménez, por favor. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, todos estos indicadores que se está visibilizando aquí en esta matriz son importantísimos. Ninguno de nosotros va a decir no son importantes, no los tomemos en cuenta. Son de vital importancia cada uno de ellos y todos tienen su carácter importante, y a la vez tener en cuenta que el acceso a la educación superior es libre para absolutamente todas las personas, sin importar género, discapacidad, ni raza, ni etcétera, ¿sí? Sin embargo, acotar
a que a esto debemos complementar las normativas y las leyes, que esas sí tienen un vacío legal en cuanto a la accesibilidad de las personas con discapacidad, en cuanto al manejo de los procesos educativos en cada una de las instituciones, en cada una de las universidades. Tenemos estudiantes con alguna otra discapacidad y al momento de buscar alguna solución en procesos académicos, en las normativas nos encontramos con un vacío legal. Eso sería bueno ir mejorando. Muchas gracias, Elizabeth, por tu intervención. Gabriel, un favor, a las 11 de la mañana nos van a trasladar ya a la sala principal. Estimados compañeros, vamos a remitirles, así como quedamos, la matriz para que ustedes con una mayor tranquilidad pues puedan ir ubicando la diferente información. Les vamos a solicitar, por favor, que designen a un coordinador o coordinadora de entre ustedes para que realice una brevísima presentación del análisis que se ha desarrollado en este taller. Así que, por favor, de manera democrática, si es que alguien puede nominar para que funja como coordinador o coordinadora. No sé si puedo nominar a la doctora Nadia Rodríguez, que ha tenido una mayor participación. Secundo la moción, secundo la moción. Yo también secundo, voto a favor. Muy bien, muy bien. Nadia, entonces, por favor. Sí, para la plenaria, lo que pasa es que me tengo justo que retirar ahora porque ya tenía otro compromiso a las 11. Nos está dejando como los presidentes de curso, cuando quieren designarles. Lo siento mucho, pero justo a las 11 tengo ya una reunión. Yo quisiera proponer al doctor John Anton, que también ha tenido una activa participación, que pueda hacer esta relatoría en la mesa, en la plenaria. No sé si es... Muchas gracias. Sí, de acuerdo. Yo estaba pensando en la doctora Gabriela Muñoz, tal vez de la Universidad Particular, de la Nacional de Loja, que nos represente. ¿Pudiéramos los dos, doctora, hacer esa? Bueno, yo no tendría inconveniente, pero si lo hacemos los dos está bien, y siempre de que Richard nos pueda decir de que sí, porque solamente se puede nombrar una persona, y yo lo emocionaría a usted, que tuvo mayor participación que mí. Bueno, doctor Antón, queda usted delegado entonces. Bueno, en este caso, por democracia, quedaría delegado John. Y también, por favor, se le solicitaría a Gabriela que en algún punto pues, nos ayude a fortalecer en la exposición. Está bien, no tendré. Gracias, yo me disculpo, no les voy a poder acompañar, pero si nos hacen llegar las matrices para poder retroalimentar, muchas gracias. Seguro que sí, Nadia. Muchas gracias, luego, querido grupo. gracias. Entonces nos pasamos, por favor, a la sala principal. Muchas gracias. De acuerdo. Hasta luego. Ok, están todos ya en la sala. Perfecto. En este momento vamos a empezar con la plenaria y la presentación de resultados. Lo vamos a hacer por cada uno de los ejes. Arrancamos con el eje de oferta académica. Por favor, el facilitador. Muy buenos días con todos. Vamos a tener intervención del doctor Joaquín Hernández, por favor, con referencia a todo lo que establecimos y se conversó dentro de la mesa técnica de oferta académica. Verifiquemos que tenga activado el micrófono. Buenos días, ¿me escuchan? Muy bien, doctor Hernández.
Se le escucha muy bien. Sí, sí, se escucha. Muchas gracias. Bueno, doctora Carmita y demás colegas de la mesa, pues recibía en último momento el honor de que sintetice las exposiciones que hasta este momento se han hecho en la sala de oferta académica. Entonces, obviamente, pues, por razones obvias, si hubiera sido desde el principio el encargo, hubiera tenido la precaución de tener un papel y lápiz e ir anotando todos los diferentes matices o aspectos de las observaciones. Pero en este momento yo lo que puedo sintetizar, y por favor, pues los demás colegas podrán añadir sus matices o sus observaciones sobre los temas. Nosotros comenzamos con el tema de oferta académica de doctorados. Y la observación que yo hice, porque, a ver, había una discusión sobre si el número era adecuado o no era adecuado. Si eran 20 o no eran 20, si era muy poco, si era muy alto, si era muy bajo. Y se empezaron a plantear diferentes criterios por qué se decía, primero, que era muy bajo o que era muy alto, y después que no respondía a la realidad fijar un número sin tener todo un contexto al respecto. Entonces yo el planteamiento que hice es que más que fijar un número, en primer lugar había que determinar una política de doctorados para el país, que esa política lamentablemente no ha existido. No se han aprobado doctorados en el país y he señalado que uno de los grandes problemas que existen es que todavía persiste entre las autoridades, no digo usted, Carmita, pero sí lamentablemente en algunos, el juicio de que a mayor control, a mayor exigencia de procedimientos, a mayor número de verificaciones, requisitos, etcétera, se obtiene calidad académica, lo cual es una idea obsoleta, que lo único que hace evidentemente es perjudicar la flexibilidad y la oferta de las universidades. Entonces, lo primero que yo planteé es la necesidad de discutir una política de doctorados antes de definir si son 20, 30, 40 o 50. Dos, para esta política un insumo indispensable es los resultados que se han tenido desde el año 2010 de la primera LOES que se hizo con base al modelo actual, es decir, cuántos estudiantes se fueron a estudiar, valga la redundancia, fuera del país con becas, cuántos regresaron, cuántos se quedaron, y de los que se han regresado, si han encontrado o no el espacio académico para el que se supone fueron becados. Tengo casos en Quito, por ejemplo, de personas en biología molecular que no encuentran espacio en las universidades. Entonces, pero eso puede ser un dato aislado y a lo mejor el 85% sí está muy bien. Entonces no hay que tomar casos aislados como norma. Por eso es indispensable hacer este tipo de datos. Segundo, esta política debe contemplar la situación actual. La situación actual es que no solo se necesitan doctorados de investigación propiamente dicha en ingeniería, biología molecular, que son fundamentales, nadie lo discute, pero también se están necesitando doctorados en otras áreas, por ejemplo, en derecho y en todo lo que tiene que ver con la docencia. ¿Por qué? Porque los reglamentos de los diferentes, en el caso del derecho, en el caso de los maestros, les exigen para sus escalafones este grado académico. No voy a entrar a discutir si es correcto o no es correcto, si es pertinente o no es pertinente, pero el hecho es ese. Y entonces, cientos de personas se ven ante la encrucijada de no pueden ir fuera del país porque no hay fondos. Necesitan tener el título. No hay oferta en el país, por tanto, acuden a países vecinos donde no siempre la calidad académica es la adecuada. Más aún,
Ya en el Consejo de Educación Superior, la otra vez, si mal no recuerdo, creí entender que ya están ofreciendo universidades extranjeras doctorados en línea que después pueden arreglar para que sus títulos sean registrados. Entonces, una política de doctorados es indispensable y, por supuesto, que un reglamento de doctorados que entiendo se está discutiendo en el CES no puede ser en este momento aprobado hasta que tenga estos elementos. Si ya hemos demorado casi 11 años en hacer un reglamento de doctorado eficiente, pues no vamos a perder nada por 3, 4, 5 meses que podamos hacer algo que responda al país. Pero insisto, no solo es necesidad de doctorado de investigación, no solo en el sentido estricto, también los docentes necesitan, los profesores necesitan los abogados y necesitan otras áreas de trabajo. Entonces, no podemos dejar esos espacios abiertos para que toda esta cantidad de compatriotas tenga, incluso con riesgos de su vida, como era antes del COVID, que viajar quincenalmente a la frontera sur para tratar de conseguir esos títulos. En cuanto respecta a la oferta de grado y de posgrado, se hablaba de la necesidad de privilegiar unas áreas de conocimiento, dejar otras, dar fuerza a unas, etc. Y se hicieron observaciones que a mí me parecen muy pertinentes. La primera de ellas es que no conocemos realmente cuál es la demanda real de la gente. Y sin conocerla, es aventurado ponernos como universidades a decir, hay que hacer tales carreras, déjense de hacer tales carreras. Y les ponía casos en posgrado, es evidente. Viene una universidad extranjera como UNIR, cuya oferta académica es exclusivamente de las maestrías convencionales tradicionales. Tiene una oferta así de 20 o de 25 maestrías en línea, que son pues las maestrías en marketing, en relaciones internacionales, sí, todo eso que dicen que no se debe hacer. Y tienen un éxito fabuloso y extraordinario. Tan fabuloso y extraordinario que incluso han invitado a rectores colegas a que viajen con ellos a España, han estado en la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, además el plus de quienes estudian con ellos, de que tienen título europeo y encima registrado por el CENESID. Entonces, ante esta presencia internacional, una política de oferta académica no puede permanecer ingenua. No estamos en los años 90, donde lo internacional era solo presencial y era muy marginal su presencia en el mundo académico. En este momento, lo internacional tiene un peso enorme por el Internet, por toda la virtualidad y por el gran desarrollo tecnológico de universidades que brindan un excelente servicio. Deberíamos también tener un insumo que es el de CENESID, como les decía, que en este problema que hay de los jóvenes, que no solo no es que no encuentran cupos en las universidades, sino que además no estudian lo que ellos quieren, sería muy interesante ver qué es lo que ellos quieren. Coger, por ejemplo, qué carrera ponen en primer lugar, qué carrera ponen en segundo lugar, y desde ahí tener un perfil de lo que realmente están queriendo, no lo que quisiésemos románticamente, sino lo que es real. Y tercero, algo que ha estado pendiente en todos estos años, que es un verdadero encuentro académico con los sectores productivos. Los sectores productivos tienen que decirnos también qué profesionales, qué carreras son las que ellos están necesitando, porque de lo contrario nosotros podemos pensar que una determinada carrera con la última tecnología, por ejemplo, qué sé yo, negocios digitales o negocios de inteligencia artificial, etcétera, va a ser un boom y de repente resulta que esos muchachos salen y no encuentran trabajo. Entonces la empleabilidad tiene que ver con los actores que ofrecen empleo. Y ello finalmente, para la planeación de la oferta académica, tienen que haber dos requisitos fundamentales. Y aquí sí hablo de requisitos. Primero, aligerar el sistema de reglamentos
procedimientos, aprobaciones, exigencias y controles. Nos pasamos tan preocupados de responder a controles, de exigencias, toda la generosa bifurcación que hay de todo tipo de acuerdos, etcétera, que realmente no atendemos a la gente. No sabemos qué pasa en el país. Entonces, un sistema de educación superior tiene que aligerarse drásticamente. No puede funcionar con la pesadez que actualmente tiene, porque, insisto, se considera de que mientras más control, mientras más vigile, mientras más exigencias tenga, la calidad va a ser mejor. Y además, que no permite la diversidad. Entonces, todos tenemos que someternos a un mismo rasero, cuando en el mundo eso no existe. Ya los jóvenes en este momento están tomando cursos, los famosos MOOCs. Esos MOOCs después les reconocen en créditos, esos créditos les sirven para determinadas carreras, para determinadas licenciaturas, para determinados diplomados. En fin, es un mundo de innovación completamente nuevo que nosotros seguimos aferrados a los modelos anteriores. Entonces, si queremos realmente una oferta académica, tenemos que poner en cuestionamiento el sistema actual, hacerle las innovaciones, darle ligereza y confiar en la universidad. Creo que después de 11 años de controles, las universidades hemos alcanzado madurez y no necesitamos que se nos esté para cada cosa controlando y aprobando. Fue una gran idea, por ejemplo, las carreras que ya estaban aprobadas anteriormente, hacerles un ex post y aprobarlas a nivel de los respectivos consejos universitarios. Pero hay ya la tentación de que no, que eso debe ser aprobado de nuevo y que cualquier cambio que hagan tienen que determinar quiénes son, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que repensar completamente y en ese sentido pues me espero, muy generosamente un colega dice que yo resumí muy bien lo que estaba ahí diciéndose. Espero que así sea. En todo caso, creo que la autonomía universitaria es más fundamental que nunca para conseguirlo. Y para que los que tienen miedo de que, es que entonces van a hacer lo que quieran. Miren, en todas partes se cuecen habas. En todas partes se cuecen habas. El exceso de controles no garantiza, lamentablemente, una calidad 100%, ni siquiera una transparencia 100%. País en este momento tenemos 2 contralores generales enjuiciados. Entonces, no prediquemos en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Que las universidades ejerzan y les toque, a través del aseguramiento de la calidad de una agencia internacional, ver si están cumpliendo o no están cumpliendo. Pero eso pasa en Estados Unidos, pasa en México, pasa en todos los países. Y finalmente, para terminar, los modelos de universidad son múltiples y variados. La UNAM, por ejemplo, modelo de universidad pública, no es el modelo del Ecuador. Ahí, por ejemplo, el rector no es que lo eligen así la comunidad, es una junta de notables que decide quién es el rector de la UNAM. Entonces, no nos aferremos a un modelo que es el que a lo mejor en el que estudiamos y queramos imponerlo como norma a los demás. No sé, seguramente ya en los respectivos chats, pues los colegas que estén de acuerdo o algunas disensiones añadirán sus matices, pero lo que es indispensable son políticas que expresen qué es realmente lo que se quiere con base a los resultados que se han obtenido. Esa sería mi síntesis. Y muchísimas gracias a todos, pues, quienes me han confiado esta importante responsabilidad. Doctor Hernández, muchísimas gracias. Ahora vamos a contar con la intervención del consejero académico Paul Medina. Doctor. Muy buenos días, muchas gracias con todos. Yo tuve la oportunidad de estar presente en la mesa de investigación. Voy a intentar resumir brevemente una charla muy rica que tuvimos ahí. Básicamente, más allá de los indicadores, todo el mundo consensó de que la investigación en cualquier tipo de institución de educación superior es prioritaria.
y que en la investigación no solamente tiene que estar medida por el número de publicaciones per cápita, sino que estas también tienen que ser analizadas de acuerdo al tipo de profesor, de acuerdo a su tipo de dedicación, de acuerdo al tipo de universidad, dado que en el país también tenemos universidades de posgrado únicamente dedicadas a ese tipo de estudios, y que las métricas no necesariamente tienen que ser consideradas con relación a las bases de datos de indexación, sino también por el número de citaciones, por el factor de impacto, y no solamente internacional, sino también nacional. Con relación a los campos de conocimiento, en general se habló de que todos los campos de conocimiento son importantes, sin embargo, se recalcó de que sería interesante que cada universidad, de acuerdo a sus dominios y de acuerdo a su expertise, pueda desarrollar los campos de conocimiento que consideren pertinentes. Sin embargo, también solicité dentro de la discusión de que se analicen al menos dos niveles. Un nivel de la universidad, de que puedan desarrollar sus investigaciones dentro de cada campo que ellos consideren pertinente, pero también el nivel de país. Consideremos que la idea es poder desarrollar un plan de investigación o un plan de educación superior como país, como sistema. Se habló también de los temas de financiamiento, que es muy importante, el financiamiento tanto establecido en las normativas del 6%, que se pueda cumplir, pero también buscar financiamiento internacional. Se habló de que todos los campos no necesariamente tienen que ser evaluados por publicaciones, porque hay campos muy sensibles y muy ricos como las artes, que no necesariamente tienen una publicación asociada, sino que tienen otro tipo de naturaleza, pero que es muy rica en sí misma. Este fue el ejercicio, en resumen, que hemos intentado realizar. Si bien la idea de poder desarrollar la investigación en todos los niveles y también la oferta educativa, que se mencionó que está vinculada, porque al mismo tiempo que se pide aumentar la oferta académica, aumentar el número de horas de los docentes, esto también de alguna manera se va a ver mermado en las publicaciones porque los docentes también tienen que cambiar su tiempo de dedicación o reorientar sus actividades. Es importante considerar que el sistema de investigación en los últimos años ha transformado y de que se puede ver en las estadísticas que el salto que han habido a nivel de publicaciones. Ahora no solamente es una cuestión de calidad, sino también de cantidad, sino de calidad. Consideremos de que en muchos de los rankings, o en muchas de las citaciones, o cuando uno somete un artículo para que sea evaluado en una revista de prestigio, pasa por la revisión de los pares. Entonces, los procesos de revisión exhaustivos en muchos de los casos, dependiendo de las revistas a las que uno someta las investigaciones. Eso es algo de la parte de la cultura de investigación, de saber interpretar las críticas e intentar obtener las críticas de forma positiva. Creo que esto es intentado resumir, y se me van a disculpar mis compañeros de la mesa si es que tal vez algo estoy obviando, pero he intentado sintetizar un poco en el tiempo que me han comentado de 5 minutos, poder comentar con ustedes los que discutimos. Se solicitó también que por favor a través de una matriz que se les envió, ellos puedan comentarnos, darnos sus apreciaciones, indicar desde sus perspectivas, desde sus dominios de conocimiento, la importancia de cada campo de conocimiento y más observaciones que posteriormente nosotros las intentaremos sintetizar. En resumen, es importante la investigación en el país independientemente del tipo de institución que la genere. Hay que aumentar la investigación considerando los distintos factores de los profesores, el tiempo de dedicación. Todas las áreas de conocimiento son pertinentes dependiendo la institución de educación superior. Sin embargo, tenemos que definir a nivel de país 2, 3 o 4 líneas que consideremos prioritarias. Eso es lo que me permito comentar. Agradecerles a todos los que participaron en la mesa de investigación. Espero de alguna forma haber sintetizado la valiosa discusión que tuvimos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Medina. A continuación vamos a seguir con el eje 2 de estudiantes. Se recuerda a todos los participantes que en el chat de la plataforma podrán encontrar la matriz de línea de base. Adicionalmente fue enviada a sus correos electrónicos. Pasamos al eje 2. Gracias, doctora. Permítame. Me comentaron en la mesa hacer esta presentación junto con la doctora Gabriela Muñoz de la Universidad Nacional de Loja.
Quería preguntar qué tiempo hay para la exposición. Supongo que debe ser muy breve, ¿no? Para no extenderme mucho. Sí, por favor, tenemos 7 minutos. Ya, muchas gracias. Bueno, en realidad, como dijo el doctor Joaquín Hernández, recibimos la encomienda a destiempo y no pudimos hacer anotaciones, pero he podido recoger algunos puntos. A nosotros nos correspondió el tema de estudiantes. La tarea fue revisar los indicadores que se estaban presentando y se nos pidió que los consideráramos si son indicadores de prioridad alta, media o baja. En términos generales, casi que con la venia de todos los colegas, el consenso es que los indicadores que se han planteado allí para mirar el tema de estudiantes son indicadores pertinentes, de altísima prioridad, y digo altísima prioridad porque se generó alrededor de estos temas unas discusiones. Estos indicadores tenían que ver con tasas de matrícula, acceso a la educación y acciones afirmativas. Voy a sintetizar los 4 grandes discusiones que se dieron frente a estos indicadores. En términos generales, se habló de la necesidad de que estos indicadores pudieran tener una desagregación por años, de tal manera de que se viera la proyección de estos indicadores y no el acumulado, porque quizás pudieran haber altibajos para el desarrollo de estos indicadores. En segundo lugar, es importante que los indicadores también se tengan en cuenta por el tipo de universidades, universidades particulares, financiadas, autofinanciadas, universidades públicas, porque no siempre el comportamiento de acceso a la educación superior es homogéneo y por lo tanto las metas deberían también ser heterogéneas. ¿Sí? Si el comportamiento no es homogéneo, las metas no pudieran ser homogéneas. Se discutió mucho la importancia y el impacto de estos indicadores, sobre todo teniendo en cuenta de que no se tiene muy claro, ¿sí? el tamaño de la demanda, o sea, cuál es el número total de la demanda de estos estudiantes para poder, a partir de este indicador cualitativo, tener en cuenta con claridad la meta a los cuales se nos está pidiendo que hagamos la evaluación de la matriz. Sin embargo, se plantea de que sí es cierto que puede ser una demanda bastante grande y por lo tanto es importante revisar las políticas de acceso a la educación superior. Y estas políticas tienen que ver, uno, con el tema de la autonomía, ¿sí? Y la flexibilidad, ¿sí? Hubo una discusión muy fuerte, sobre todo planteada por las universidades privadas, de que hay, digamos, y esta palabra sí es mía, no es del grupo, hay, digamos, como una especie de exceso, cierro comillas, para decir que es una palabra mía, en el tema de las restricciones para el libre acceso y para la libre matriculación. De ahí que se plantea que debería revisarse menos regulación, debería plantearse más autonomía a las universidades, ¿sí? Pero, y esa es una anotación que particularmente la hice, teniendo en cuenta que la regulación, la flexibilidad y más autonomía no puede constreñir con la calidad. Se discutió que esto está intrínseco, pero el hecho que esté intrínseco debería dejarse con mayor claridad, que si bien es cierto, se necesita mayor autonomía y flexibilidad, debería tenerse también más calidad, o garantizarse la calidad, corrijo la palabra. Un segundo punto importante que se discutió es la caracterización, y esto ya lo había dicho al principio, la caracterización de los indicadores por desagregación de universidades. Se cree que esto es muy clave porque las condiciones y las circunstancias de cada universidad, dependiendo del tipo de universidad pública, privada, financiada y cofinanciada, el comportamiento de acceso a la educación es absolutamente distinto. En tercer lugar, el tema de las condiciones económicas de los grupos excluidos, de los grupos de atención prioritaria, especialmente los grupos con discapacidad, los grupos de discriminación estructural como los pueblos y nacionalidades indígenas. Se considera de que es importante tener en cuenta estos indicadores porque la brecha, y es una denuncia que hacen los movimientos sociales, sobre todo los movimientos sociales estudiantiles de carácter étnico y racial, que los pueblos y nacionalidades no entran en la universidad. Pero hay que tener cuidado con estos indicadores porque, por ejemplo, cuando se habla de pueblos indígenas,
se está, digamos que, homogenizando que los pueblos indígenas tienen los mismos comportamientos, y no. Hay 14 nacionalidades y esas 14 nacionalidades no acceden todas por igual, ¿sí? a la educación superior. Y finalmente, las condiciones económicas de las universidades. Se habló mucho de este tema. Se plantea que si es necesario aumentar las tasas, aumentar el acceso a la educación superior por parte de los estudiantes, o sea que entre más estudiantes hay que revisar las políticas de austeridad y las políticas de restricción presupuestal. Se puso un caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Loja, una universidad que estuvo intervenida, pero que ha recibido una reducción presupuestaria absolutamente alta, y eso, por supuesto, constriñe con la demanda que tienen los estudiantes de acceder a un cupo universitario. Eso es, doctora Carmita, en cuanto pude recoger rápidamente. No sé si la doctora Gabriela Muñoz, que también es parte de esta relatoría, quisiera hacer algún complemento. Muchísimas gracias. Buenos días con todos. Sí, justamente a nosotros dos nos ha tocado representar el tema de los estudiantes, y sí tenemos algunas acotaciones, sobre todo en la educación pública, educación superior pública. Y en este sentido, la meta a cumplir es bastante alta hasta el año 2030, pero se debe considerar el tema presupuestario, el tema del financiamiento, porque si bien es cierto, como todos conocemos, la universidad pública sufrió una reducción importante, no solo la Universidad Nacional de Loja, sino a nivel de todas las universidades públicas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, en este sentido, para poder alcanzar esa meta, es necesario el incremento del presupuesto hacia la educación superior. Nosotros como Universidad Nacional de Loja sufrimos una reducción de prácticamente $3 millones, lo que nos ha limitado poder dar cumplimiento, por ejemplo, a la infraestructura, al tema tecnológico, el incremento de estudiantes y asimismo al incremento de docentes que van a ser los representantes de los estudiantes en el tema educativo, que van a impartir los temas, ¿no? Entonces, sí es importante para cumplir esta meta poder acceder a eso, considerando también de que para la mayoría de los jóvenes no tienen una economía fija, ¿no? La mayoría de los jóvenes incluso prefieren la universidad pública y luego para acceder a un posgrado, a una educación de cuarto nivel, tomar en cuenta una educación particular o internacional, incluso en muchas veces la pública, que ya tiene un costo dentro del tema de cuarto nivel. Entonces, para poder cumplir esa meta, lo principal es el tema económico, poder nosotros, para incluso ser más competitivos en todos los temas. También dentro de las acciones afirmativas, habíamos considerado de que en el tema tenemos muy pocas personas que tienen acceso a la educación, hablando de los pueblos y nacionalidades indígenas, de los afrodescendientes y demás, porque la educación media de ellos, en primer lugar, no es la mejor. Si consideramos, por ejemplo, el pueblito de Saraguro, que queda al sur del país, ellos en su mayoría tienen escuelitas unidocentes, por lo tanto, es necesario un sistema de nivelación para estos estudiantes, para que así puedan tener igualdad de oportunidades dentro de la educación superior. En el tema de discapacidades, también es importante recalcar de que existe un poco de desigualdad, sobre todo en todo el tema, pues no tienen las mismas oportunidades, incluso en el tema físico, la infraestructura muchas de las veces no es la adecuada, entonces, tenemos que considerar todo ese tema. Esos son los temas que hemos podido tratar. Nos faltó tratar el tema de repitencia, de deserción y eficiencia. Lamentablemente nos faltó el tiempo, pero estamos seguros de que en otra reunión vamos a poder discutir a nivel de cada universidad. Eso sería, doctora Carmita, lo que hemos podido discutir a nivel de estudiantes. Muchísimas gracias por su intervención. Por favor, continuemos con el eje de docencia, el eje 3. Buenos días con todos los asistentes. En representación de la sala de docencia nos va a ayudar con el resumen el doctor Sandro Ortiz,